noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente nos sintonizan. Una vez más estamos aquí para seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Gracias por seguirnos y una vez más les animamos que a la par que usted puede suscribirse, seguirnos en estas diversas redes, también le animamos a que pueda contactarse, participar de nuestros tiempos en vivo mediante el Zoom. Sigan las instrucciones, será un gusto poder también estar con usted participando en directo. Y por cierto, por supuesto, siempre quedará grabado. Seguimos con nuestro estudio del libro de Hechos, Contagiando a Cristo, y estamos en estos viajes llamados así misioneros, como el apóstol Pablo con su equipo misionero está ahí en Europa, la misión Europa, podríamos decirle así. Esta mañana hemos tenido un tiempo especial. Ahora ya, si usted estuvo, sabe que es diferente. Estamos haciendo un énfasis diferente los domingos por la mañana, por eso le animamos a que participe. Sin embargo, la serie sobre el libro de Hechos continúa, ¿no? Continúa tanto los jueves como los domingos por la noche como hoy. Entonces, acabamos de ver, hablando del libro de Hechos, cómo Pablo estuvo allí en Berea, ¿no? En este lugar donde eran más nobles, mucho más especiales, receptivos para la palabra de Dios. Qué desafío, ¿no? Y sin embargo, no necesariamente ellos eran ya creyentes, eran de la sinagoga. Sin embargo, mire qué terreno tan preparado para recibir la semilla. Hoy entramos y vamos a estar ahí un par de estudios, si no un poquito más, en un lugar muy especial que ha quedado hasta la posteridad. Vamos a verlo a Pablo que llega a Atenas, este lugar tan famoso, Atenas, que sigue siendo hoy un lugar importante, parte de Grecia, ¿no es cierto? Y a propósito, este nombre Atenas debe su nombre a una diosa, la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, y no hay coincidencia en este nombre. Y vamos a ver cómo eso, en torno a eso va a girar esta serie de estudios que hoy iniciamos. Así que vamos a ver hoy a Pablo cuando llega a Atenas. Y con base en este lugar tan famoso de esa época, y que quién sabe es un ícono que no hace sino recordarnos la influencia que tiene hasta ahora en nuestra cultura, no solo oriental, sino occidental, el de la sabiduría. ¿Recuerdan? Porque la Biblia lo resume así. Pablo más de una vez ha dicho que mientras que los judíos piden señales, milagros, cosas espectaculares, los griegos, los gentiles piden sabiduría. Nosotros estamos incluidos ahí. Requerimos en nuestra cultura, en nuestra cosmovisión, razonamientos, explicaciones. Entonces Pablo ha llegado ahí a la mata, a la esencia, a Atenas, como vamos a ver, un lugar muy especial. Con base en esto, entonces vamos a hacernos una pregunta muy sencilla, como siempre, y vamos a preguntarnos qué escenarios y auditorios podemos encontrar en las misiones al hacer el ministerio. ¿Qué auditorios y escenarios? ¿Qué escenarios y auditorios, no? Entonces, con base en eso, vamos a comenzar a ver la estadía de Pablo en Atenas, y vamos a tomar, repito, un par de estudios. Y hemos titulado a este primer estudio una frase muy conocida que resume el espíritu de los de Atenas, y así lo dice justamente en el versículo 21. Perdón, nos dice que las personas ahí, tanto los mismos atenienses y extranjeros residentes, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en oír algo nuevo. Y hemos puesto a nuestro título entonces esta frase tan común: ¿qué hay de nuevo? ¿No? ¿Qué hay de nuevo? Así que vamos a estar mirando ahí Hechos 17, versículos 16 al 21. Como siempre, oramos unos instantes. Perdón. Te damos gracias, amado Dios, por esta nueva oportunidad que nos das ahora al iniciar y continuar esta serie de estudios sobre el libro de Hechos ya en este nuevo mes. Gracias por tu ayuda hasta aquí. Y ahora, Señor, iniciando este mes de agosto, queremos seguir contando con la ayuda del ministerio prioritario de tu Espíritu Santo, sin el cual no podríamos entender tu palabra, sin el cual no podríamos obedecerla tampoco. Así también oramos por todos aquellos que estén en este momento sintonizados o que vayan a oírlo a posteriori, de la misma manera que tú uses tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué escenarios y auditorios pueden haber en las misiones? Pues vamos a
a ver aquí dos grandes escenarios y con base en eso entender el tipo de auditorio y poder obviamente notar que sencillamente tenemos que ser sensibles ante estas realidades. El Evangelio es el mismo, ¿no es cierto? Se trata sencillamente de adecuarlo, adaptarlo en el sentido de si se quiere de traducirlo, ¿no? Así que vamos a ver. Lo primero que encontramos aquí, antes de notar estos escenarios, es el análisis espiritual que hace este maduro misionero, este experto misionero, ¿no? El análisis espiritual que hace. Y ahí encontramos en el versículo 16 cómo nos relata. Recuerda, él había salido de Berea, los hermanos lo ayudaron ante la persecución, recuerdan, la cual siempre estaba en manos de los inconversos, de los no creyentes judaizantes, y entonces le han llevado hasta el mismo Atenas, y ahí estaba, había dado instrucciones para Timoteo y Silas que viniesen a él lo más pronto. Él está esperando. Dice versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué? Estamos hablando de una ciudad tan famosa que sigue siendo hoy, 2000 años después, tan y más famosa. Atenas es sinónimo, es lugar asociado a eventos mundiales tan famosos y tan buenos, ¿no? Como los deportes, las olimpiadas, etcétera. Y aquí Pablo vemos una reacción totalmente contraria, ¿no? Aparentemente a nuestra común idea de un lugar famoso. Y dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El tema es, ¿qué vio Pablo? Y la pregunta sería, ¿qué acostumbramos ver nosotros? ¿No? Así que Pablo aquí, cual médico espiritual, hace una radiografía. La radiografía espiritual que él hizo evidenciaba una idolatría total. Él vio la ciudad entregada a la idolatría. Imagínense, toda una ciudad entregada a la idolatría. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vio? ¿Qué fue los indicadores que él notó para decir eso? Bueno, es todo un tema y podemos ir considerando algunas cosas. Por ejemplo, la cultura de un pueblo, de todo país, de todo pueblo, está contaminada, si no corrompida, por el pecado. Repito, está corrompido, contaminada. Algunos van a decir que está destruida. No creemos eso. Esto da para hablar más, pero sí creemos que está afectada, contaminada y corrompida en toda cultura. Por otro lado, los que no aceptan eso van a llegar a decir entonces que supuestamente hay culturas que sí son buenas, y eso es un error. Toda cultura está contaminada, en ese sentido afectada. Sin embargo, gracias a Dios hay cosas rescatables. Una vez más, permítame hablar como peruano. Acabamos de estar en los días de nuestras fiestas patrias, a un año de cumplir 200, y una de las cosas que gracias a Dios, por ejemplo, como en cada cultura, se puede rescatar, en el caso de la peruana es la comida, ni qué decir. Pero, sin embargo, en cada cultura, aún en esos mismos aspectos, podemos notar cómo el pecado lo ha afectado. Pablo en este caso estaba viendo ese aspecto patológico, por eso radiografía espiritual. Entonces, por eso decimos que la cultura de un pueblo está contaminada, sino corrompida por el pecado. Y esto, hablando del misionero, nos hace ver que el desarrollo de la visión espiritual nos permite distinguir estos vicios socioculturales. En otras palabras, parte de la visión espiritual debe hacernos que podamos hacer una exégesis de la cultura. No solo exégesis, análisis de un texto, sino de la cultura. Y repito, eso diría el Señor Jesús, que en muchos instantes, recuerda, él miraba las circunstancias de su pueblo de una manera crítica. Los vio, por ejemplo, como ovejas que no tienen pastor. Y aquí Pablo va a mirar esta ciudad, la cumbre de la sabiduría, sin embargo, entregada a la idolatría. Note desde aquí cómo podemos notar algo interesante, ¿no? Cómo esta idolatría, por ejemplo, puede estar disfrazada de aparente sabiduría. Entonces, como creyentes que ahora, gracias a la obra, la consecuencia, la obra de Dios Espíritu Santo en nosotros, y usando el colirio de la palabra de Dios, necesitamos hacer esa interpretación, esa exégesis de la cultura, ver los problemas, los pecados de nuestra cultura. Así que esta era una ciudad entregada a la idolatría, de llano, de frente. Atenas es así. Y no cabe duda que toda gran capital está así.
Probablemente nos dejamos deslumbrar por las marquesinas, el comercio y otras cosas, y que no todas obviamente son malas, el deporte, la arquitectura, pero espiritualmente, ¿qué vemos? De eso se trata. Dios no mira lo que está delante del hombre, Él mira justamente el corazón. Y aquí Pablo nos recuerda que esta ciudad, Atenas, estaba entregada a la idolatría. Con base en esto, entonces, podemos hablar del alcance evangelístico. Habiendo hecho el análisis espiritual, ahora cual doctor, cual médico, la prescripción. Este es el alcance evangelístico que encontramos de los versículos 17 en adelante. Y tenemos entonces que recordar que nuestro alcance evangelístico va a estar en función de nuestra aptitud para adaptarnos a cada ambiente y a cada auditorio. En cada cultura van a haber diversos ambientes y por ende auditorios. Y nuestro alcance va a depender de esa capacidad de adaptación para esos fines evangelísticos. Y encontramos aquí 3 grandes ambientes en Atenas. El primero, encontramos un ambiente que tenía que ver con lo privado, era para los religiosos y piadosos. Versículo 17 dice inmediatamente, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Notó cuál era el ambiente, el lugar, el auditorio? En la sinagoga, el lugar de reunión de los judíos. En contraste con, recuerda cuando él llegó allá a Filipos, no había sinagoga. Aquí sí había. ¿Y quienes congregaban, se reunían? ¿Cuál era el auditorio? Judíos y piadosos, religiosos y piadosos. Entonces, y ahí nos dice que él discutía. Ya hemos visto este verbo. ¿Recuerdan? A nosotros nos suena un tanto fuerte. No era discutía en el sentido de razonaba, dialegomai en griego. Ese es su verbo favorito. Razonaba con ellos. Entonces, en este caso razonaba sobre relaciones y repercusiones religiosas. ¿No ve que ese era el punto de contacto? Él era un rabino. A partir de eso establecía esos puentes de razonamiento sobre relaciones y repercusiones religiosas. Así que hay escenarios que están establecidos para el entendimiento y enseñanza de las Escrituras. No cabe duda, es mucho más fácil. Así que este es un primer escenario, un lugar donde está predispuestas las personas para este tipo de diálogo, de razonamientos. Así que está un primer escenario, el escenario de la sinagoga. Un segundo escenario que encontramos aquí es un escenario en público que tiene que ver evidentemente con transeúntes o concurrentes y filósofos. Dice el mismo versículo 17, y en la plaza, repito, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza con los que concurrían. Entonces esta palabra plaza es la famosa en griego ágora, ¿no? Interesante el ágora, en el lugar abierto, ¿no? Así se suele llamar todavía en nuestra cultura latina, en muchos lugares, ¿no? A un lugar que los llamados conquistadores establecían una plaza central de armas en ese instante, ¿no? Así que la plaza en el ágora. Este es un escenario público para, repito, transeúntes concurrentes y también filósofos. Así que hay otros escenarios que son empleados para el encuentro empático, es decir, personas que tienen otro tipo de motivaciones, sino el entretenimiento. Así que tenemos que estar sensibles a ello. ¿Y qué hacía también? Discutía, razonaba. Una vez más, no cambia el evangelio, no cambia el propósito. Las personas sencillamente tenemos que tener esa capacidad. Me pregunto si estamos en dichas condiciones. Por ejemplo, una cosa es presentar, dicho sea de paso, exponer, explicar el evangelio a propósito a los no creyentes, no cabe duda, de eso se trata. Pero a propósito, otra cosa es explicar el evangelio a los que ya son creyentes. Quiero partir de eso ahora por un instante. Muchas veces nosotros en nuestro alcance evangelístico pensamos que las personas con quienes nos relacionamos son personas que tienen un trasfondo, un conocimiento, prerequisitos de la Escritura. Es como si les estuviéramos explicando el evangelio a creyentes. No es lo mismo. La ilustración es el libro de Romanos. Es el evangelio presentado a los que ya son creyentes. No es lo mismo que presentar el evangelio a alguien que por primera vez lo está oyendo. Ese es el caso, por ejemplo, del evangelio de Juan, por ilustrarlo. Así que tenemos que ser sensibles a estos escenarios y auditorios. Así que está aquí un segundo escenario. Recuerda el primero, la sinagoga. El segundo, la plaza, el ágora. Pero hay un tercer escenario. Y de aquí dice, y algunos de los que estaban ahí, dice el versículo 18, y algunos filósofos.
filósofos, aquellos que amantes de la sabiduría, de los epicúreos y estoicos. ¿Quiénes eran estos epicúreos y estoicos? Y aquí en una frase está resumida las dos principales corrientes filosóficas de Atenas de ese tiempo. Los estoicos eran cual materialistas, probablemente esto ha quedado como un adjetivo, ¿no? El estoicismo, y casi fatalistas en su pensar. Su sistema se cimentaba en el orgullo y la independencia personal. La naturaleza era su Dios y creían que toda la naturaleza avanzaba gradualmente hacia un gran clímax, ¿no? Y por eso su actitud. Entonces podríamos decir que estos eran panteístas, ¿no? Estos los epicúreos, perdón, los estoicos, ¿no es cierto? Estos eran los que tenían así, los estoicos, de donde viene el estoicismo. Luego tenemos los epicúreos, seguidores de Epicuro, o Epicurio, ¿no? Estos por el otro extremo, mientras los estoicos, de ahí el estoicismo, eran duros, asumir las consecuencias de las situaciones. En cambio, los epicúreos deseaban y eran pro placer, y su filosofía se basaba en la experiencia, no en la razón. Eran casi ateos. Estos eran los precursores del hedonismo, del placer. ¿Les suena? Mucho de nuestro tiempo. Así que ahí tenemos, ¿no?, los dos extremos. Así que estos filósofos, dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Esta palabra disputaban era conferenciaban. Ahora esta palabra sí es un poco más fuerte, es decir, contendían, si se quiere. Entonces, note que hay estos niveles, ¿recuerdan? Tenemos que ser sensibles a ello. Y unos decían, de estos que disputaban, ¿qué querrá decir este palabrero?, ¿no? Y otros de ellos parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que estos son el auditorio que vamos a encontrar. Personas que están en la sinagoga, dijimos, y ahora en la plaza. Y ahora un tercer y último auditorio, estos de los filósofos, por su entendimiento. A ver, ¿qué es este palabrero? Es predicador de nuevos dioses, ¿no? ¿Y qué hicieron? Nos dice allí, y esto nos da lugar al tercer y último auditorio. El auditorio cual la palestra, que reúne interesados e inquisidores. Y dice, versículo 19, y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago, otro escenario, sinagoga, plaza, Areópago, literalmente la roca, la colina de Ares, el dios de la guerra. Así se llama Areópago, no es Aerópago, eso tiene que ver con aéreo, no, este es Areópago. Y diciendo otra vez, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que habla? ¿Has notado hasta aquí cómo se repite la palabra nueva? ¿Por qué? Porque la cultura de Atenas es, ¿qué hay de nuevo? Lo nuevo, le suena la novedad. Siguen diciendo, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces, este es un tercer escenario, ¿ha notado? Más reducido, más específico, más especializado, que es el Areópago. Es una palestra donde cual auditorio se pone allí al ponente. Y entonces estos otros auditorios son los que se adecúan, por ejemplo, a lo académico y apologético. Una vez más, diferente. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Somos conscientes mínimamente de la necesidad de cada uno de estos tres auditorios? El propósito es compartir el Evangelio de Jesús y de la resurrección, claro que sí, pero en esas formas es como, recuerde, ¿no es cierto?, dependiendo de nuestro auditorio, no cambiamos, no cambia el Evangelio, sencillamente lo adecuamos. Es como la medicina, en un sentido, la medicina es tal, pero seguramente es administrada dependiendo de si este es un niño, un joven, un adulto. El doctor toma en cuenta el peso, ciertas condiciones. Igual, necesitamos ser conscientes de estos escenarios y auditorios. Así que note cómo este auditorio es más especializado. Y esto es la cultura de nuestros días. En la cultura de nuestros días van a haber estos tres auditorios. O la sinagoga, que bueno, un tipo de sinagoga, un ámbito privado donde están predispuestos hacia eso, donde el círculo está alrededor aún de no solo la religión, sino de las escrituras. ¡Qué bueno! Esto podría ser hoy una aplicación al templo. Hay algunos creyentes, y está muy bien, iglesias que siguen usando el tradicional enfoque de reuniones evangelísticas. A propósito, eso tiene que ver con la historia, donde en la historia del desarrollo de las
congregaciones, iglesias evangélicas había el culto evangelístico a tal hora y en tal horario, dedicando y haciendo un énfasis allí. No quiere decir que no podían ni debían convertirse antes o después de estas reuniones, pero ese era el énfasis, ¿no? Claro que sí, en un lugar, aunque esperaban que viniesen. El tema era aquí Pablo fue a dichos lugares, así que hay lugares donde están predispuestos para eso. Así que qué buena oportunidad donde haya un interés sobre las escrituras, aprovecharlo. El otro, la plaza, el ágora, donde de manera circunstancial, donde concurren personas sobre otros tipos, buscando sencillamente empatía, encuentros y entretenimiento. También, esto sí es común, la calle diríamos esto, el ágora, algo abierto. Y el otro extremo, por el otro lado, un tercer auditorio, la palestra. Recuerdan el Areópago, donde va a haber la oportunidad para el desarrollo académico o apologético. El tema, ¿estamos listos? Felizmente ya hemos llegado al final, digo felizmente, momentáneamente de este estudio. En el siguiente veremos cómo Pablo justamente va a desarrollar este último auditorio. Recuerde, son 3 auditorios, el Evangelio es el mismo. Necesitamos ser sensibles a estos escenarios de auditorios y poder presentar la palabra de Dios en tal circunstancia. El apóstol Pedro nos va a decir que tenemos que saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros con toda mansedumbre y reverencia. Que el Señor nos ayude a poder hacer la exégesis de la cultura que nos rodea y a poder compartir el Evangelio adecuadamente. Que el Señor nos ayude. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por el Evangelio que un día nos llegó. Y ahora nosotros como mensajeros, como portadores de este Evangelio de Jesús y de la resurrección, podamos llevarlo adecuadamente acá en cada escenario y en cada auditorio. Sabedor, Señor, que esa es nuestra labor, que tu Espíritu Santo les dará la convicción para creer y para experimentar el cambio, la conversión. Gracias por ese privilegio de que podemos en cada auditorio no cambiar el mensaje, sencillamente adecuarlo o traducirlo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y también a nuestra cuenta de Facebook. Y le animo a ponerse en contacto si usted quiere participar en nuestras reuniones en vivo de Zoom. Que el Señor les bendiga.